Bien, nosotros estamos estudiando el libro En busca de la verdad. Es el análisis psicológico transpersonal que hace Divaldo, que hace Juana de Ángelis a través de Divaldo sobre la parábola del hijo pródigo. Ella nos dice en este párrafo, digamos, cada capítulo tiene 3 partes. Félix desarrolló 2. Sí. Encuentro y autoencuentro. Dice ahí arriba. Encuentro y autoencuentro. Cada capítulo tiene una introducción amplia como un protocolo de los temas a tratar. Y el tema que tocaste el sábado pasado, Félix, fue un país lejano. En un país lejano, y a mí me toca amar para ser feliz, dentro de la misma parábola. Entonces, esta parábola forma parte de la trilogía de parábolas que el Maestro Jesús enseña. La parábola no es una vivencia, es un ejemplo que utiliza la forma literaria. La parábola es una forma literaria para enseñar a través de unas costumbres y mantener intacto el contenido de la enseñanza. Entonces, lo que nosotros sabemos de esta parábola es la parte externa, la parte de la costumbre. La enseñanza pura es la que nos ha venido, desgranando nuestra doctora Juana de Ángelis a través de la pluma de Divaldo, para decirnos entonces cómo nosotros vamos a interpretar correctamente este pasaje de el hijo pródigo en el amor para ser feliz. Entonces, era costumbre del Maestro Jesús vivir con los pecadores y con los cobradores de impuestos. Los pecadores y los cobradores de impuestos eran aborrecidos u odiados por los fariseos y por los demás, los levitas y los escribas y los sacerdotes. Entonces le criticaban al Maestro Jesús que él vivía reunido con aquellos que eran considerados pecadores y cobradores de impuestos, a los que odiaban mucho. Incluso nosotros tampoco es que gustemos mucho de los cobradores, pero eso ya está en el ADN de nosotros como ser humano. Entonces era la costumbre del Maestro vivir y convivir con los pecadores y publicanos, quienes eran los enfermos del cuerpo, que buscaban la cura, que a través de las enseñanzas del Maestro ellos podían adquirir la salud. Era la razón por la cual estos publicanos y estos pecadores seguían al Maestro Jesús donde quiera que él fuera, porque sabían que su enseñanza, su cercanía, su proximidad era un fluido saludable, benéfico, pacífico, equilibrante. Por esa razón vivían siempre buscándolo. Sin embargo, la sombra dice que sus males, los males de estos enfermos, eran considerados gravámenes, graves compromisos. Creían que todos los que estaban enfermos eran personas pecadoras, de esos pecados que se pegan, contagiosos. Entonces por eso los censuraban más. La sociedad, ¿qué era lo que le pasaba? La sociedad era intolerante con estos enfermos, con estas personas pecadoras o con estas personas marginadas. Era intolerante y se convertía esa sociedad en una sociedad castradora y perversa. Es decir, estigmatizaba a todos aquellos que estuvieran enfermos como si realmente dependiera de ellos, no dándose cuenta incluso que ellos formaban parte de la sombra colectiva. Esa sombra colectiva se cernía sobre todo Israel, sobre los servidores y sus servidores, sus gobernantes, los de mayor reputación. Era una reputación social, era una reputación
totalmente de apariencia. ¿Quiénes eran ellos? Los fariseos, los levitas, los escribas, los sacerdotes. Todos ellos vivían en una falsa apariencia. Ellos, los gobernantes, se preocupaban por cumplir los 613 preceptos. Son 613 mandamientos relativos al cuerpo y a la sociedad. Eran 613, no eran como muchos. Incluso en la reunión que tuve con los caballeros aquellos del debate religioso, ellos hablaban de sus 613 preceptos que los cumplían a cabalidad, todo lo que era relacionado con el cuerpo, como lavarse las manos, quitarse los zapatos al entrar a tal y tal. Y al Maestro Jesús le criticaban mucho porque él no cumplía con esos preceptos siempre. Aunque ellos interiormente se hallaban deteriorados por la muerte de sus sentimientos y eran presuntuosos. Cuando se mueren los sentimientos, ¿qué es lo que realmente se muere? El amor al prójimo, el amor al necesitado, el amor al enemigo, incluso el amor a los padres. Entonces son seres que se habían endurecido en ese sentido y disimulaban sus propios conflictos porque les importaban más los falsos prestigios, las distinciones, las lisonjas, los halagos, los presentes, las invitaciones, los banquetes. Entonces ellos mantenían sus conflictos en silencio por esa razón. Bueno, ellos, aun cuando estuvieran pudriéndose de la envidia, de insatisfacción, eran enfermos del espíritu y por lo tanto con mayor dificultad para recuperarse. Aquellos que estaban enfermos del cuerpo, les era más fácil recuperarse que a estos fariseos, escribas, sacerdotes, levitas, todos aquellos de la alta esfera gubernamental, social y económica e intelectual, que realmente por dentro estaban bien, pero bien comprometidos. Y el Maestro Jesús les dice: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Entonces, esa frase de sepulcros blanqueados por fuera la hemos escuchado antes toda la vida. Entonces, a los fariseos el Maestro Jesús se las dijo con vigor, con energía, no insultándolos, sino recordándoles que ellos no eran autoridad moral para censurar. Entonces, cuando a uno hoy, por ejemplo, le dicen tú eres un fariseo, uno siente que lo están ofendiendo. Le están diciendo sepulcro blanqueado por fuera y lleno de inmundicia por dentro. Entonces, es un trío de parábolas psicoterapeutas. ¿Se acuerdan de las otras dos? La oveja perdida y la otra, y la que pierde el dracma, la mujer, el dracma, la moneda. Entonces, en las parábolas psicoterapéuticas narradas por Jesús, se percibe que sus enemigos no censuraban la conducta de aquellos que habían sido excluidos de la vida social. Aquellos que habían sido excluidos de la vida social eran los enfermos, los leprosos, los ciegos, los paralíticos. Ellos estaban incluso borrados del libro de los vivos. En lo que podríamos llamar en aquel entonces las notarías de hoy, el notario recibía la orden: bórreme a fulano, que es como que no existe, porque tiene una enfermedad incurable, sí, dice el doctor. Entonces no participaban de ningún acto de la vida social. Ellos estaban excluidos de eso, por ser pecadores y cobradores de impuestos. Pero a ellos no lo censuraban, pero sí al Maestro Jesús, porque compartía y convivía con ellos. Olvidaban que era natural que el hombre integral, en este caso el Maestro Jesús, aquel que no tenía sombra,
ni ningún tipo de conflicto se acercara a los impuros para recuperarlos y para integrarlos a la vida. Cuando los curaba, ¿qué le decía el maestro? Además de eso, ¿qué le decía? Tu fe de más le decía, vaya y preséntese al sacerdote. ¿Con qué fin? Con que el sacerdote le mandara la nota al notario, ya está vivo, y vuelva a sus derechos de la vida social. Y además pagara la ofrenda que estaba en deuda, porque todo el que estaba vivo tenía que pagar su predial, su valorización, en fin, lo que estuviera en ese momento. Entonces era una manera de recuperarlo integralmente, físicamente, espiritualmente y socialmente. Por conveniencia y por perversidad en la que se complacían, habían olvidado los fariseos, los escribas, los levitas y los sacerdotes la grandeza del amor, que es la poderosa propuesta liberadora y el profundo significado que lleva consigo. Para ellos, María Alejandra, el amor representaba un trabajo de olvido, de indulgencia, de perdón, de mansedumbre, de no juzgar, de no prejuzgar, de no sancionar. Entonces eso fue lo que a ellos se les olvidaba y se sentían completamente con la autoridad de censurar al Maestro Jesús. Decían, si él es realmente un Mesías, si es realmente un profeta, ¿cómo no sabe que ellos son pecadores? ¿Cómo no saben que ellos son gente mala? Y precisamente el Maestro les dice, los sanos no necesitan de médico, y él venía era por los que tenía que redimir. Por eso se puede afirmar que las tres parábolas llamadas de los perdidos, la del hombre que deja el rebaño para ir en busca de la oveja que se perdió, la de la mujer que pierde un dracma y la del hijo pródigo que se perdió, que regresó, que se consideró recuperado, vivo, pueden ser consideradas las parábolas del encuentro y autoencuentro, que es el tema que nos brinda hoy el libro de En Busca de la Verdad. Comenzamos entonces a trabajar lo que es el proceso de la salud. Todos nosotros de alguna manera tenemos un problemita de salud. A veces decimos juventud, divino tesoro, porque no presentan nada, mas no sabemos si en la segunda, tercera, cuarta década va a aflorar algún proceso. Porque cuando nosotros tenemos la convicción de la persistencia del alma y de que hemos venido aquí no porque seamos ángeles, no porque seamos gente libre de sombra como el Maestro, podemos tener en cualquier momento de la vida el afloramiento de un proceso de enfermedad que nos está indicando a nosotros que allí hay que hacer un trabajo. Hay que hacer un trabajo a nivel espiritual. Entonces comencemos por la salud, que la salud es jovial y rica en alegrías. Nosotros debemos estar agradecidos siempre al Padre, a nuestro gobernador sideral, a nuestros guías por la salud que disfrutamos. El Padre misericordioso en todos los momentos de la narración que hace el Maestro Jesús, ama tanto, el Padre de la parábola. Este es el que señala, ¿verdad? Aquí. Este es el Padre que recibe al Hijo pródigo. Él dice en la narración, ama tanto a aquel que huye, que es aquel que huye en busca de su autorrealización y fracasa. Juan en la ciudad, dame mi dinero, dame mi parte de mi herencia, yo quiero disfrutar la vida, y él no le dijo ni siquiera, piénsalo bien, él le dio, toma, le dio la libertad de hacer lo que él con su libre albedrío quería hacer.
como también ama al otro, que aunque permanezca a su lado, vive emocionalmente alejado del cariño y del sentimiento de ternura hacia su progenitor. Este que está acá, estaba ahí, con una función para él. Él no se fue, pero él tampoco amaba a su padre, no le brindaba ternura. Él era trabajando y con la esperanza de que el viejo cualquier día se fuera. Y quedaba él dueño y señor de la finca, de los ganados, el patrón, ¿verdad? Sin embargo, en esta narrativa encontramos que el padre realmente ama a sus dos hijos, al que se va y fracasa y al que se queda y no le brinda cariño, apoyo y protección. Ahí vamos rapidito. El hijo mayor en ningún momento demuestra afecto, porque está muerto en su conducta formal. Es pusilánime, es decir, es un hombre seco, reseco, rígido, de esas personas que viven en la rutina del trabajo, en la rutina del saludo. Es decir, son personas cerradas emocionalmente, mentalmente. Entonces, pusilánime, que aparenta una fidelidad a su padre, pero que solo es un interesado. Porque no se refiere a aquel que ha regresado derrotado y humillado cuando viene su hermano, llamándolo hermano. Él no lo describe y no le habla a su padre como que mi hermano, ¿por qué vino? Ya vino, ¿qué pasó? Sino que utiliza una dura expresión para con el padre, una expresión hiriente hacia el sufridor cuando dice: ese hijo tuyo está ahí. O sea, ese hijo tuyo no es nada mío, ese hijo tuyo está ahí. Allí muestra él la dureza de sus sentimientos y de su corazón. En ese hombre había desprecio deliberado hacia el hermano, celos enfermizos. ¿Celos de qué? Del cariño de su padre. El padre también a él lo amaba, pero había celos de que volviera y adquiriera nuevamente derechos de herencia, y un indescriptible sentimiento de venganza. No querían que su hermano hubiera regresado, mas no le importaba ni cómo le había ido ni en qué condiciones llegó. Nosotros ya sabemos por la conferencia misma y por las intervenciones anteriores que llegó en estado lamentable, sin calzado, sin ropa, hambriento, sin anillos, nada, pelado totalmente, escaramuzado, limpio, llevado totalmente, peleándole a los cerdos de otros dueños de otra finca, las algarrobas, que era el alimento de los cerdos no se dejaban quitar sus algarrobas. Entonces la pelea era dura, y ahí se acordó de su padre. Y allá en la casa de mi padre debe haber abundancia y yo pasando trabajo. Tengo que agachar la cabeza, tengo que reconocer que fallé, tengo que pedir perdón, tengo que humillarme. Esa es la reflexión valiosa de este hijo. Y le dice, el padre le contesta y le dice: hijo, tratándolo como a un niño, a ese hermano mayor. Ya le ven la cara dura que tiene. Hijo, tú estás siempre conmigo y todo lo que es mío es tuyo. Aquí vamos a mirar la parte psicológica de la parábola. El self del padre, es decir, el padre representa al hombre que ha crecido en todos sus campos psíquicos, fisiológicos, morales y espirituales. Entonces, el ser del padre conocía la razón del despecho del hijo mayor y procuró tranquilizarlo. Tranquilo, que todo lo que es mío es tuyo. Sabía que la razón de la incomodidad era la herencia, los celos de que el otro llegó y ahora vamos a volver a partir, y yo que he trabajado todos estos años me toca dividir. Entonces le dice: tranquilo, todo lo que es mío es tuyo. Mas era preciso que festejáramos, le dice el padre, y que nos alegrásemos, porque ese hermano tuyo, y le recuerda que no es solamente su hijo,
que él también es su hijo y es hermano de él. Estaba muerto y volvió a vivir, y estaba perdido y fue encontrado. Entonces ahí notamos que la conducta del padre es la de un ser que creció, que ha crecido y que sabe manejar una relación difícil entre dos hijos. En todos los hogares, creo que después que haya más de un hijo, se puede dar esta situación. Félix no está exento de eso. Carmen está exenta de eso. Jaime tiene dos. Y de ahí para adelante hay situaciones en donde se necesita ese crecimiento para poder resolver sin que la balanza se estabilice, se mantenga el equilibrio en ese amor y en esa enseñanza. Entonces, el amor del padre es espontáneo, él no se programa. Él pensaba en su hijo que se había ido todos los días, diario, como dice Diomedes, diario. Pensaba en ese hijo y esperaba con añoranza tener noticias de él. Y cuando le llegaron las noticias, él sintió en su corazón un gran alborozo. Y dijo, este es el momento de alegrarnos, este es el momento del gozo. Y al ver a su hijo a lo lejos, él corrió a su encuentro y se llenó de compasión porque lo vio muy maltrecho. En esta figurita que encontré, ahí lo vemos descalzo, ni siquiera con zapatos de cinzuela, pie pelado, flaco, ojeroso, cansado y sin ilusiones, como dice la canción. Pero el padre sale, corre al encuentro, lo abraza, se le cuelga del cuello y lo llena de besos. Esos besos fueron las señales de perdón y de compasión. En una palabra, de amor. Porque se dio cuenta el estado lastimero en que llegó su hijo, su amor no había disminuido en nada, y él le brinda entonces, con ese abrazo y esos besos, le brinda la confianza, que él se sienta tranquilo nuevamente como es su hijo. El amor, sin duda, aquí nos aclara Juana de Ángelis, el amor es sin duda la terapia eficiente para los males que afligen a los individuos. El amor, ¿cómo entendemos el amor? No el amor pareja, no el amor pasión, el amor como lo describe Lázaro en su mensaje en el libro El Evangelio según el Espiritismo, capítulo 11, ítem 8, ley del amor. Crece y evoluciona, así como nosotros crecemos en lo físico, en lo espiritual, en lo psicológico, en lo sentimental. El amor también sufre ese proceso, de los instintos a las sensaciones, de las sensaciones a los sentimientos, y de los sentimientos al amor, como ese crisol que se instala en nuestro cardíaco, que se amplía, y no solamente amamos a los que nos aman, sino que se extiende más allá a aquellos a quienes no conocemos e incluso a los enemigos. En particular, dice que admiren a los individuos en particular y a la sociedad en general. Es la terapia, la del amor, la que puede calmar estos males, porque despierta reciprocidad. Es decir, en la medida que tú das amor, tú vas a recibir el amor. El amor toca fibras muy sensibles y arranca del escondrijo del egoísmo, porque muchas veces nos jactamos de decir, no soy egoísta, mira, yo di esto, y empezamos a sacar todo lo que hemos dado, y yo di esto, y yo puse esto, y yo, sin que me pidieran, yo di, yo pude, ahí está el yo por delante, y por eso creemos que no somos egoístas. Sin embargo, cuando el amor lo expresamos y lo recibimos, logra hacer una limpieza, y nosotros tenemos, como dice el doctor Jorge Andrea dos Santos, mi respeto para él, en el libro Los cimientos del psiquismo, por ahí más o menos me acuerdo,
pero allí él representa el psiquismo como varias capas. En la medida en que nosotros vamos evolucionando a través de las muchas existencias, se van formando ciertas capas energéticas en nuestro íntimo y se van ampliando. En las primeras capas, las más internas, ahí están grabadas nuestras primeras experiencias como seres humanos. Y hay que penetrar allá en lo profundo para poder hacer realmente esa limpieza. Entonces, cuando nos habla de esos escondidijos en el psiquismo para sacar el egoísmo, ese sentimiento que es innato, pero que necesita ser estimulado. ¿Cuál? El amor. Entonces, si sacamos el egoísmo, vamos a poder elaborar bien, despertar bien y poder construir bien un sentimiento noble. El amor no quiere decir abrazos ni besos. Ya saben cómo fue entregado el Maestro Jesús, con un beso. Entonces, no porque nos abracemos, no porque nos demos la mano, no porque vivamos enmelcochados por el teléfono, por el celular, por el chat, es que hay amor. No. El amor es una entrega incondicional, sin segundas intenciones, sin tener en cuenta lo que tú hiciste por mí, para yo, en el momento que tú necesites, yo te cuenta conmigo. No, cuenta conmigo todo el mundo, aunque nunca me hayan hecho ningún favor. Entonces, en ese sentido tenemos que ampliar más este concepto. El hijo mayor había quedado con sus sentimientos resecos. Se había entregado al trabajo rutinario y no compensador. Trabajo rutinario y no compensador de acumular dinero. Es un trabajo fuerte, pero lo tenía reseco. No para el padre, porque ya sabía que el padre estaba hecho, ya el padre trabajó su tiempo, el padre puso sus brazos, puso sus trabajadores, construyó su fortuna. El padre no necesitaba nada, ya él estaba, de lo que tenía allí, él vivía los años que le faltaban. ¿Para quién acumulaba él ese dinero? Para sí mismo, para sí mismo. No sentía la manifestación del amor, lo cual lo volvía enfermo emocionalmente, mezquino y distante. Mientras tanto, el hijo menor, ¿qué hizo? Regresó. El padre, cuando lo abraza y lo llena de besos, no le da tiempo a que se justifique. No le permite que el pelado diga, perdóname que hice, no, nada. Lo abraza y lo besa y lo calla con eso. Y en el momento que él puede hablar, le dice, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y hace un gran reconocimiento de la falta que cometió, sabiendo que no solamente era con el Padre biológico de la parábola, sino con el Padre celestial, el de las leyes divinas e inmutables. Y en ese momento él le pide al Padre que lo acepte como un empleado más de su finca, de su granja, porque él lo que quería era tener la seguridad del plato de comida. Ni siquiera había pedido ropa ni zapatos, ni el anillo, ni que lo mutilaran, nada. Él nada más pedía era trabajo. Sí, porque en la que vimos está peludo, está barbón y peludo. Él lo que quería era lo que todos buscamos en un trabajo: seguridad, tener la seguridad del bocado de comida, del techo, de lo mínimo, ¿verdad? Y el Padre le restituye todos sus derechos de hijo y pide que le traigan calzado. Ya Divaldo lo explica en su conferencia que ya vimos aquí. Pide que le traigan su capa, su vestimenta, que le pongan su anillo, que lo arreglen, y se formó la fiesta. Y se prenden los tambores y comienza el baile, pero el hijo mayor no estaba ahí. Y se forma realmente el banquete. Ha mandado a matar al becerro más gordo, o sea que comían carne roja ya en ese momento. Un novillo gordo, comían carne roja, y comienza realmente la gran fiesta, el alborozo y la gran alegría.
Pero como no estaba el hijo mayor, el reseco, el amargado, digamos, ¿qué otro adjetivo le ponemos? Celoso, envidioso. Celoso, envidioso, ambicioso. Bueno, el hombre se acerca, vamos a dónde está el oso este. Se me fue. Ay. Cuando el hombre llega y ve el festín, y como dice el Corocho, el fiestín, y ahí ¿qué pasó? Y le dicen, tu hijo, tu hermano que ha vuelto, ¿y cómo? Y tu papá mandó a matar el becerro más gordo, sí, y contrató música en vivo, papayera, conjunto vallenato, todo. Y entonces él dice, no, yo a esa fiesta no entro. Y no quiere entrar a la casa. Al padre le avisan y el padre sale a conversar con él. Parte del diálogo ya lo vimos. Entonces vamos a mirar lo que significa en psicología transpersonal el no querer entrar a la casa. Al negarse a entrar en la casa y regocijarse, se mantenía preso de los instintos de conservación de los sentimientos enfermizos, permaneciendo distante y cerrado. No voy a entrar, no me da la gana, no le voy a hablar, estoy molesto con mi papá porque a mí nunca me ha dado un cabrito, a mí de verdad yo he estado aquí trabajando como un esclavo, y empieza la maquinaria mental y él a cerrarse. Él se estaba volviendo un prisionero de sí mismo, de su orgullo, de sus celos y de su ambición. Es necesario, dice Juana de Ángelis, es necesario entrar en la casa de los sentimientos y renovarlos con alegría, con la satisfacción por la felicidad de los demás. Porque no es la felicidad nuestra solamente la que merece el regocijo. Entrar a la casa de los sentimientos nuestros para alegrarnos con la felicidad y alegría de los demás. Ahí es donde está la clave. Porque lo lógico es que yo me alegre de las cosas buenas que me pasan, de los logros que yo... Eso es natural. Es decir, eso está en la ley, así. Pero que yo entre a la casa de mis sentimientos, me desarme, que no es fácil, porque cuando uno se cierra con alguien, está uno ahí, uno tiene que demorarse como 3 días o una semana a veces para poder abrir ese candado y poder superar un poco. Pero ahí está la recomendación de Juana de Ángelis: entrar a la casa de nuestros sentimientos y renovarlos, decirle al resentimiento fuera, decirle a los celos fuera, decirle al orgullo no me sirves aquí. No sé si en Reforma Íntima le han hablado de esos vicios morales, bastante, ¿verdad, Félix? Entonces, cuando todo eso queda despojado y estamos limpios, hay una bienaventuranza que dice limpios de corazón, que no es fácil tener limpieza de corazón. Cuando logremos eso, después de muchas existencias, la recompensa que el maestro nos dice es: verán a Dios. Imagínense cuánta limpieza necesitaremos para alcanzar esa posibilidad. Entonces nos dice ella: es común llorar con el que llora. Incluso nosotros a veces vamos a dar un abrazo de condolencia, y si la persona, digamos la doliente o el doliente no está llorando, nosotros salimos hablando: uy, no le dolió para nada, pareciera que estuviera deseoso que muriera, ¿cierto? Y si es viudo o viuda, seguramente ya tenía su reemplazo. ¿Por qué? Porque a nosotros lo que nos gusta es ver el dolor de los demás, el llanto en los demás. Y nos dice: es común llorar con el que llora, pero pocas veces se sonríe con las alegrías de los otros, porque la envidia está guardada dentro de nosotros y es una hija directa del egoísmo. La envidia no se permite comprender la victoria y la auténtica dicha del otro, y no nos damos cuenta que somos envidiosos, como no nos damos cuenta que somos egoístas. No nos damos cuenta.
Pero si observamos que la alegría de los demás es pocón lo que a nosotros nos alegra, ahí hay en el fondo una envidia que no hemos, ¿cómo se dice?, diagnosticado en nuestro autoconocimiento. Mirar cómo es mi reacción cuando yo sé de alguien que le está yendo muy bien. Cómo es mi alegría cuando alguien, así sea mi enemigo, ha conseguido trabajo, ha conseguido estabilizarse, ha logrado tal y tal cosa, sus metas, sus sueños, lo que realmente deseaba. Esa reacción que yo analizo en mí es la que me va a permitir autoconocerme, ¿verdad? Sí, es un por ahí que se alegran de que no le vaya bien, pero no mejor que otros. ¿Pero no qué? O sea, que le vaya bien, pero no mejor que a ti. Ah, no mejor que a mí. Eso hay que analizarlo desde otro punto de vista. Sí. Bien, vamos entonces ¿dónde está? Aquí está. No se encuentra la felicidad fuera del amor. Vamos caminando a esta conclusión. ¿Qué es el amor? El ímpetu sublime que une todas las fuerzas vivas de la naturaleza. Me encantó esa definición. El amor es el ímpetu sublime que une todas las fuerzas vivas de la naturaleza. Y nosotros estamos inmersos en la naturaleza animal, en la naturaleza espiritual, en la naturaleza energética, en la naturaleza emocional. Nosotros tenemos que sentir el amor, vivirlo, expresarlo, manifestarlo, alegrarnos, prepararnos para esa renovación, entrar en esa casa de nuestros sentimientos, eliminar aquello que nos está perturbando, que nos está molestando, que está ahí como un gusanito, una raquinita, un algo que no sé, amanecía así toda rara, no me diga nada, después de mediodía, entonces tiene un proceso como para sacudirse. No, eso hay que trabajarlo con fuerza, con voluntad y rápido. El amor es el alimento de las almas, es el fortalecimiento de la psiquis y es vida y fuerza espiritual. El amor, como lo describe Lázaro en el Evangelio según el Espiritismo. ¿Capítulo qué? 11. ¿Ítem qué? 8. A leerlo. Tarea. A leerlo para poderlo entender. No es el amor de lo que vi, de las formas, de lo exterior, de la conveniencia, de la facilidad, no. Es el amor sincero que nace de nuestro crecimiento espiritual. Mientras no esté vigente el amor natural, el ser humano andará perdido en ese país lejano, feliz. Aunque esté aquí, está aislado, no contribuye con ningún oficio en la casa, no se le puede hablar a determinadas horas, hay que hacer lo que diga, se vuelve un dictador o una dictadora, no produce y no propicia ninguna confianza, las personas le van a hablar con temor, amarran los dedos primero antes de dirigirse, hacen una oración antes de... Entonces ahí estamos nosotros observando cómo puede perturbar la falta de amor, porque allí se abre una brecha en nuestro psiquismo, en nuestro íntimo, y ahí se van a colocar miasmas de otras entidades que quieren que estemos así, mal educados, malhumorados, mal trabajados, con pereza, además de lo que nosotros colocamos, nosotros ponemos la cuota inicial de la pereza, y los que nos rodean nos ayudan y nos la fortalecen. Entonces somos nosotros los que tenemos que romper esas cadenas y ser libres de todas esas situaciones. Quien ansía el encuentro con el self, que es el self, la lámpara que nos ilumina cuando hemos llegado a estados superiores, debe percibir que solo a través de una inmersión interior, oración, ¿qué más? Meditación,
en esa inmersión interior, en una reflexión profunda, podremos descubrir y dominar los tesoros que tenemos allí adormecidos. Nosotros somos valiosos. Todas esas experiencias de todas las vidas anteriores están allí cimentadas y acumuladas, pero están, como quien dice, hibernando, están en reposo. Si nosotros hacemos esa meditación, esa introspección, nosotros mismos vamos a descubrir esa calidad que tenemos, de cualidades guardadas que estaban esperando el momento para despertarse y poder dinamizarse. Esos tesoros nos conducirán a ese puente que facilitará la comunicación. Ustedes se acuerdan de los dos yoes en la primera clase, que la di yo, por cierto. ¿Quién se acuerda? Ningún ser, ningún ego. La parte mía que lucha por sobresalir, por lograr, por tal, y la otra parte que quiere seguir durmiendo. No es ni inconsciente ni consciente, son los yoes de mi psiquismo. Yo vengo atravesando periodos, primitivismo, yo vengo logrando civilización, pero hay una parte del primitivismo que está viva y se opone a mi crecimiento, y una parte de mi crecimiento que se opone a quedarme rezagada. Entonces en mí se presenta ese conflicto. Yo quiero avanzar, pero mañana, la otra semana, después de, ahora cuándo. Y yo comienzo, ese aplazamiento me lo sugiere es el yo primitivo. Pero el yo positivo, el yo que quiere crecer, le meto un codazo al primitivo, vaya, quédese quieto y avanzo. Y cuando yo avanzo, este primitivo siente que se corre la cortina, lo dijo, creo que Belén le tocó ese tema, se corre la cortina y de inmediato se vincula al positivo y se transforma. Entonces, el luchar por las cosas positivas nos va a ayudar a neutralizar el sedimento negativo que traemos de las etapas primarias de la vida. Entonces, cuando amamos, eso se convierte, dice Juana, en el puente que facilita la comunicación entre los dos yoes. Se va a facilitar que el yo primitivo atraviese rapidito el puente y se una a ese yo positivo. ¿Quedó claro? No. Los que han dicho que sí están despiertos. Entonces, cuando el ser se abre al amor, cuando nosotros descubrimos que toda fuga es perturbadora, es decir, no me abro al amor, pero me voy a la parranda, me voy a la costeñita, me voy al cigarrillo, me voy al sexo. Eso es una fuga, por no abrirle la puerta al amor. Entonces se convierte en perturbadora la falta de amor. Mientras que todo avance hacia el servicio fraternal, hacia la solidaridad, hacia el amor, constituyen el encuentro con la salud. Entonces nosotros tenemos que decidir qué queremos. Si nosotros queremos estar siempre perturbados, siempre emproblemados, siempre mal acompañados, hablando de los espíritus que se acercan a nosotros, porque las compañías las elegimos nosotros por nuestros pensamientos y acciones, o si a través del hacer el bien, a través del servicio, de asistencia social, de asistencia espiritual, de asistencia intelectual, en cualquier momento nosotros vamos a estar liberándonos de esa perturbación. Y nos recuerdan, el hijo mayor poseía la religión formal, pero no había encontrado el sentido existencial. Estaba perdido con el dinero y estaba perdido en su resequedad de sus sentimientos. Era un hombre hostil, sinceramente perdido en un país lejano, porque él no había encontrado el significado del amor. Él no se alegró de que su hermano apareciera.
Es decir, que si lo traen muerto se alegra quizás. ¿Sí? O si viene con plata. No, ahí no, porque él tenía acá su trabajo, había amontonado lo suyo y estaba esperando era que el señor, que el viejo se fuera. Él estaba ahí, ese era su seguro. Como daba la presencia del... Ya con la presencia del hermano, no, y con la fiesta que le hace el papá, dice, ya perdí. Bien, la sociedad aún vive de manera farisaica, ¿será? Censurando siempre a los pecadores y a los cobradores de impuestos. ¿Por qué a los pecadores? Y ella nos hace una claridad al respecto. Envidiando nosotros inconscientemente los placeres que ellos experimentan. Entonces resulta que nos sentimos puritanos, no concebimos la prostitución, ni en hombres ni en mujeres. Uy, eso es asqueroso. Y tal, y nos dedicamos a hablar mal de estas personas que tienen esta conducta. Y resulta que en el fondo, dice Juana de Ángeles, lo que tenemos es como unas ganitas de que, ay, que no nos conozcan, vámonos para otra parte, donde no nos conozcan, que podamos hacer lo que nos dé la gana como ellos. Entonces hay una pequeña envidia, o Mayra, no te rías. Hay una pequeña envidia y no lo hacemos porque realmente los prejuicios nos amarran. Es por prejuicios que no hacemos más de 4 locuras. Aquí tenemos al hermano mayor y esto que vemos aquí es el bastón. Este es el bastón y sus manos amarradas. Porque era un hombre cerrado. Dice Juana de Ángeles que las personas que viven, que cruzan los brazos, ¿a quién no quiere cruzar los brazos? Afloja los brazos. Bien. Son personas que se cierran. Cuando tú vas a hablar con alguien y se cruzan los brazos, mejor no hables. Ya esa persona se cerró. No te va a escuchar, no está receptiva. Entonces dice, el hijo mayor veía al padre como a un proveedor de los haberes que disfrutaría en el futuro. El amor abarca el mundo y por más que se divida, jamás disminuye su intensidad, pues logra multiplicarse y ampliarse hasta el infinito. Entonces, cuando hay amor, no debemos tener temor, porque siempre va a haber reciprocidad y la vamos a recibir acá de regreso. Entonces, él no amaba a su padre, él lo que veía en el padre era la persona que le iba a dar siempre lo que él necesitara. Solamente en el amor está la felicidad, porque en él se aspira la vida y vida en abundancia. Amémonos. El Maestro Jesús recomendó que los reconozcan como mis discípulos por el mucho amor que se tienen los unos a los otros, permitiendo el encuentro con la conciencia de sí y el autoencuentro con el self. Entonces, en la medida en que nosotros logremos superar las facetas del resentimiento, del odio, del rencor, de los deseos de venganza y de los celos, vamos a abrirle espacio y campo para nosotros al amor, y cuando tengamos esa vivencia del amor, vamos entonces a tener el encuentro con nuestro self, es decir, con la parte luminosa de nuestra alma, de nuestro espíritu. Esta es la última, gracias. Para terminar con esto. Muchísimas gracias.